La Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda presenta para los podcasts de la Sergio Voces en la Periferia con Francisco Tamayo Collins. Voces en la Periferia en nuestra saga de Filosofía, Tecnología y Transhumanismo, tercera entrega. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en esta magnífica posibilidad de adentrarnos en terrenos de avanzadísima filosofía de la ciencia, avanzadísima aproximación a la tecnología del transhumanismo. Por supuesto, estamos con el maestro Daniel Felipe Moreno Sarmiento, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta tercera entrega que tiene por título y por tema inteligencia artificial. Maestro Daniel Felipe, qué lío este tema, porque es una maravilla, pero nos está confrontando ya muchas preguntas. Bienvenido. Sí, bueno, un cordial saludo a toda la audiencia y bueno, sí, ciertamente es un tema bastante difícil de abordar. Claro. Bueno, hoy día se están perdiendo trabajos, se está avanzando muchísimo en conocimiento, en herramientas para hacer cosas, la creatividad cómo va, en general pues se está moviendo increíblemente, pero ¿cómo podemos entender la inteligencia artificial desde el punto de vista filosófico? Porque se habla mucho desde el punto de vista económico, muy rentable. Está generando desempleo en muchos ámbitos, pero desde el punto de vista filosófico, ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, consideremos que la inteligencia artificial, si bien tiene similitudes con la inteligencia humana, tenemos que reconocer que estamos ante un ente, si se quiere, totalmente distinto, ¿no? Primero porque no es un ente tal y como vemos nosotros otro tipo de creaciones artificiales como nuestras mesas, sillas, otro tipo de dispositivos que utilizamos, como nuestros celulares, ¿no? Ordenadores. No es eso la inteligencia artificial, no podemos confundir que la inteligencia artificial sea el dispositivo, ¿no?, que estamos utilizando, ¿no? Esa confusión a veces se percibe, como que la inteligencia artificial es el computador, es el celular. Eso no lo podemos entender así, porque cuando yo hablo de ente, hablo en general de algo que existe, pero hay que explicar la manera en la que eso existe. Y eso existe como sistema. ¿Sí? La inteligencia artificial creo yo que debe empezar a ser definida así, como sistema. ¿Y es un sistema de qué?, nos preguntaríamos. Hay una serie de nodos que en un sistema se tienen que conectar y esos nodos son partes. Y esas partes constituyen una unidad cuando actúan armónicamente. Los nodos a los que hago referencia aquí son los que llamamos información. Y es una palabra muy interesante. La palabra información viene del latín informare, que es dar forma a algo. Entonces es muy, muy interesante porque es profunda la significación etimológica que nos ofrece la palabra información. Uno diría, bueno, ¿qué es lo que está dando forma en el mundo de la inteligencia artificial y a qué se la da, ¿no? Bueno, esto que da forma a las cosas en el mundo informático es el número, porque el número es una forma ideal, abstracta. No decimos por allí va el número 2, te presento al número 3. No, todas estas son representaciones, son signos y son puros, son formas puras. Entonces, estas, en cuanto a formas, son capaces de darle esa forma a otra cosa, ¿no? Y esa cosa a la que le está dando forma es precisamente a lo que ya compete a la electrónica misma, ¿no? Cuando nosotros hemos descubierto la existencia del electrón y sus posibilidades, como por ejemplo la electricidad, hemos descubierto entonces un campo físico, ¿sí?, de la naturaleza física, que permite muchísimas interacciones, que hace posible, por ejemplo, la luz llamada luz eléctrica, ¿no? Entonces, cuando este campo de los electrones y de la electricidad y el magnetismo se unen con el de la forma matemática, tenemos el mundo informático. Entonces, claro, estos números
que se convierten en una especie como de principios, reglas, los llamamos algoritmos, ¿no? Que tienen específicamente una serie como de pasos en secuencia que se deben llevar a cabo, le están dando una regla de acción a esos distintos nodos electromagnéticos que están en el mundo físico. Entonces, claro, allí ya es cuando entendemos que por qué los ordenadores funcionan como funcionan, pues gracias a esto, ¿no? Y gracias a que tenemos otra cosa importantísima en el mundo informático, que son las interfaces. Interfaces como las de comando lineal, recordarán recién iniciado toda esta cultura del computador y del uso del computador. Antes las instrucciones se llevaban a cabo era a través de un comando de información que uno ingresaba a través del teclado, ¿sí? Y lo ingresaba y eso se llamaba un comando lineal. Precisamente era una regla que recibía el computador y el computador actuaba según un programa ya diseñado internamente en su software. Así que actuaba frente a esto. Pero hoy no, hoy tenemos interfaces que son visuales, ¿no? Los programas ya aparecen para nosotros a través de una pantalla, ¿no? Una pantalla que nos dicta como la función a través como de un banner principal en el que nosotros podemos ingresar y que podemos hacer clic con el mouse. Eso antes no existía, ¿sí? El comando antes era solo alfanumérico. Ahorita es alfanumérico, pero también es visual. Podemos ver lo que nosotros estamos escribiendo en Word, podemos ver lo que estamos haciendo en PowerPoint. Todo eso es gracias a que existen interfaces que nos están comunicando todo ese mundo de lo informático. Todo ese mundo de los bits aparecen para nosotros a través del píxel. Entonces todo ese conjunto de píxeles aparece para nosotros como imágenes y hace posible, pues, bueno, un montón de cosas grandísimas y fabulosas, ¿no? También los comandos, las interfaces de comando hablado, ¿no? O de audio o de movimiento a través de las tecnologías como por ejemplo el Xbox Kinect cuando salió. El comando de juego era a través de los movimientos del cuerpo humano. Entonces uno podía jugar un partido de fútbol pero moviéndose en la sala de su casa, ¿no? O en donde estuviera, ¿cierto? Entonces todos estos comandos de voz que hoy compartimos, ¿no? Cuando le decimos a Cortana, pon tal pieza de música que quiero escuchar hoy, ¿no? Todo eso es un comando de voz que es una interfaz auditiva, ¿no? Entonces miren que todas esas formas de interacción humana con los medios tecnológicos de la información existen gracias a que el número, ¿sí? Toda la expresión alfanumérica le ha dado forma a una serie de elementos físicos que existen en el mundo, como el electrón y el electromagnetismo, y han hecho posible pues estas configuraciones y dispositivos que utilizamos. Y filosóficamente la inteligencia artificial, digamos, ¿qué ventajas nos puede dar en términos prácticos? Uno, y cómo puede llegar a beneficiar al hombre pues en el día a día más insospechado, ¿no? Porque uno, lo que digo, inteligencia artificial es todo. Hoy prácticamente se puede hacer todo. El GPT chat, uno dice, por Dios. Sí, en cuanto sistema informático, la inteligencia artificial está en los lugares en los que exista una red capaz de recibir y emitir información, ¿no? Y por lo mismo de ofrecernos datos. La palabra dato viene del latín datum, que es lo dado, ¿no? Entonces, claro, todo ese mundo de información nos da datos, lo dado, ¿no? Y lo dado es lo que nosotros entonces, es con lo que interactuamos, con lo que se nos presenta, digámoslo así. Eso es el dato. Y bueno, y eso que se nos presenta, pues tiene muchísimas formas de aparición. Una imagen, en un chat, un mensaje, ¿cierto? En un juego de video serán las posibles formas de configuración en las que el personaje del juego se me presenta como un avatar, ¿no? Se me presenta a través de una voz, ¿no? O se me presentan posibilidades en ese mismo universo de infoesfera en el que estoy inmerso en el mismo juego virtual, ¿no? Entonces, no sé, lo que ya también teníamos un poco en la televisión, eso ya auguraba la aparición de todos estos fenómenos. Entonces, miren que
en términos ya filosóficos, es importante primero acercarnos a una teoría de sistemas. Tenemos que entender qué son los sistemas, ¿no? Y los sistemas es esto, vuelvo a repetir un poco lo que ya había comentado, y el sistema es una unidad que está conformada por partes que interactúan entre sí. Y todo sistema tiene no solo una constitución interna, sino también un entorno con el que interactúa. Así que ese sistema tiene que estar contextualizado a ese entorno. Nuestras inteligencias artificiales están contextualizadas a los diferentes entornos en los que interactuamos. Por eso el entorno en el que se encuentra un ordenador, la inteligencia artificial actuará muy distinta allí a como lo hará si está en un celular, ¿no? A como lo hará si está en un micrófono que está conectado a Internet de las cosas, ¿no? Mi nevera en el futuro próximo, o no, en el futuro ya inmediato, porque ya hay casas conectadas a Internet de las cosas, entonces la nevera misma irá a mercar, ya no necesitaremos ir a mercar, ¿no? La nevera misma conectada a inteligencia artificial podrá pasar la información de lo que se necesita, ¿no? Tener a disposición para un mes, para 2 meses, un semestre, un año, y compartirá esta información también con una tienda que ya no será atendida por seres humanos seguramente, sino por dispositivos también informáticos que interactuarán, ¿no? Con esta otra cosa, con este otro dispositivo, y llevarán entonces, no sé, drones, algunos robots que se tengan a disposición y llevarán el mercado, lo dejarán en la puerta de la casa, ¿no? Y se ingresará el mercado a la casa para que tengamos todo allí a disposición, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Y esos también, entonces los electrodomésticos con inteligencia artificial, entonces ya uno ve, por ejemplo, robots que son aspiradoras, ¿no? Está programado y sale. El muñequito ese se mueve por toda la casa y va limpiando todo y lo de la nevera también ya es un hecho en muchos hogares. La luz eléctrica, pues que se prende cuando hay personas dentro de las áreas o los espacios específicos del hogar y se apaga si no hay nadie, o sea, automático. O sea, los sensores, eso es inteligencia artificial. Sí, los ciberdomos ya es algo de la actualidad. Claro, que no esté presente, que no todos tengamos acceso a este tipo de tecnologías es diferente, pero los ciberdomos ya existen, ¿no? Igual que las ciberciudades, ¿no? Hay algo bien particular y es que está enormemente amplio el ámbito que abarca y cobija la inteligencia artificial, que uno puede hablar de cuáles son los tipos o cómo se clasifica la inteligencia artificial hoy día, porque es inmensa la demanda y la oferta de inteligencia artificial. ¿Cómo podríamos tipificar o clasificar la inteligencia artificial? ¿Qué tipos hay? Bueno, una de las primeras clasificaciones podría plantearse de la siguiente manera, es según la acción de la inteligencia artificial. Aquí tenemos solo 2 vertientes, pueden ser comprendidas como inteligencia artificial particular o IA particular y la inteligencia artificial general o IA general. Para ser muy claros, la IA particular es la que hoy tenemos en todo sentido, la que está contextualizada, un sistema contextualizado con el entorno, a este al que me refería hace un momento, es la que tenemos hoy. Y hace actividades particulares, no las hace todas, ¿no? No hace todas las actividades que haría un ser humano, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero con que no podríamos llegar a decir que son lo mismo inteligencia humana e inteligencia artificial y que por lo mismo va a ser un problema la inteligencia artificial para la humana. No, por eso hay una inexactitud allí, porque es que no son lo mismo. Entonces, hablando desde ese tópico, tendríamos muchísimas inteligencias artificiales en la manera en la que se dan según los contextos. Ahora, la inteligencia artificial general es un tópico ya un poco más difícil hablar de que exista una concreción específica de algo así. Porque si bien se está apuntando a eso, la idea de una inteligencia general es que pueda hacer cualquier tipo de actividad o de acción. No solo las humanas, sino incluso actividades no humanas, ¿no? De cierta manera, lo que ya estamos viendo en la IA particular es que hay una omnipresencia. O sea, parece que la inteligencia artificial sí que está presente en muchos tipos y desde que tengamos un dispositivo con el cual nos podamos conectar a ese sistema, está omnipresente. Solo así, solo si hay una red que lo posibilita.
y de cierta forma esto está augurando lo que sería esta inteligencia general. Es decir, una inteligencia, hagan de cuenta que sería como una especie de esfera grandísima en la que estamos todos interactuando, ¿no? Pero entonces es capaz de hacer muchísimas cosas por nosotros. El control político ya no sería nuestro, sino de la IA, ¿no? El control de la construcción, por ejemplo, de megaciudades estaría al mando de la IA. ¿A partir de qué? A partir de diferentes androides, ginoides o con distintas otras formas, ¿no? Robots que harían posible ese tipo de funcionamiento. Así que un mundo feliz de Aldous Huxley, pero avanzado a la X potencia. Exacto, así como nos lo ha planteado Isaac Asimov, ¿no? Entonces es un mundo en el que evidentemente la inteligencia artificial es una, solo que está funcionando a través de distintos dispositivos o mecanismos que llamaríamos robots, interfaces, etcétera, pero estaría presente en todas partes, ¿cierto? Pero ese tipo de inteligencia artificial general, que es la que más nos afana, todavía no se ha concretado. Creo yo que hay mucha especulación, en el mal sentido de especulación, ¿no? Sobre el asunto, porque creo que son proyectos que tienen mucho que ver con la literatura de ciencia ficción y con estos imaginarios de lo que queremos que sea, pero que aún no es, ¿no? Lo que sí es cierto es que la inteligencia artificial particular ya la tenemos y está en marcha, ¿no? Entonces, allí tendríamos que hablar de que sí, existe inteligencia particular, pero esta a la vez tiene que distinguirse de otras formas en las que se da la inteligencia artificial. Por lo mismo, no es igual la inteligencia artificial que hace posible que nos conectemos a una red de ordenadores y que estos puedan interactuar entre sí a través de un solo programa, no sé, a través de una nube de información, por ejemplo, y no es lo mismo que ChatGPT. Claro. ¿Cierto? Porque ChatGPT es una inteligencia artificial, sí, pero esta tiene una actividad tan particular como la de ser simuladora de un lenguaje natural y con la que podemos chatear y comunicarnos y, bueno, y hacer un montón de cosas, ¿no? Que antes no podíamos, ¿cierto? Entonces, pero estas son IAs de lenguaje natural y no son lo mismo que las IA particulares que tienen trabajos específicos más allá de simular lenguajes naturales. Que creo que sería por donde debemos irnos, a las IAs particulares. O sea, en qué me puede ayudar, pero sin ir en detrimento de la posibilidad humana de ejercer la libertad, por ejemplo, o de poder laborar, trabajar. O sea, porque ¿qué pienso yo que debemos preservar? Los espacios en que los seres humanos somos más humanos. Creo que es la clave. Porque estamos perdiendo humanidad ciertamente y eso es preocupante en muchos casos. Pues llegará un punto en que la propia razón humana dice un momentico, ¿hasta dónde llegamos? ¿No? Me imagino. Sí, es cierto, es muy urgente. Es muy urgente. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde somos capaces de? Sí, así es. Sí, porque no es tan fácil de abordarlo y yo creo que también porque hay confusión frente a esos fenómenos a los que nos referimos. Como lo decía al principio, creo yo que confundimos a veces las inteligencias particulares con formas de dispositivos. Y esto ya implica un problema de entendimiento al respecto. Y creo que eso no nos deja ver soluciones, precisamente porque no estamos entendiendo el fenómeno al que nos enfrentamos. Entonces yo creo que uno de los primeros pasos es entender a qué nos estamos enfrentando concretamente y qué es lo que se está desarrollando hoy en día. Entonces hasta el momento las IA particulares las hemos tenido ya desde hace un buen tiempo y han ido enfrentando en sus formas variadas de ser diferentes evoluciones. No sé, la IA que se ha unido con la robótica. Bueno, de allí entonces se deriva que el dispositivo llamado robot, que puede tener forma, no sé, androide, si es forma de hombre, o forma, por ejemplo, de mujer, ginoide se le llama, ¿no? O puede tener una forma de ser animal, una zoomórfica, ¿no? Entonces será una IA, sí, con forma de perro, de gato, ¿no? Los llamados tecnoanimales, ¿no? O los cyborg animales también.
que yo creo que serán muy frecuentes en épocas posteriores, ¿no? No sé si de pronto recuerden esto de los tamaguchis, cuando uno tenía que cuidar a su mascota en el tamaguchi. Que era un ejercicio de responsabilidad para los niños enorme. Sí, exacto. Algo así vamos a tener, pero los cyborg animales nos van a permitir tener, digamos, una fehaciente y concreta responsabilidad por animales que nosotros mismos hayamos armado. Porque Por ahorita ejemplo. le voy a contar una anécdota y a nuestros oyentes porque me dio risa ayer. Vi un carrito de esos de los colegios de perros que están ubicados en las afueras de las grandes ciudades. Entonces decía baño, está bien válido. Adiestramiento, está bien válido. Bueno, salidas pedagógicas, ahí sí ya no entendí. ¿Cómo es una salida pedagógica para unos perros? Yo llegué a mi casa, conté la historia y todo el mundo reventado de la risa. ¿Cómo así que salidas pedagógicas para perros? Les dije, no, me imagino que les enseñan a hacer pipí por la izquierda o por la derecha o olfatear sacando la lengua para un lado o para el otro y comenzaron a reírse. ¿Hasta dónde vamos a llegar? O sea, ¿habrá salida pedagógica IA? O sea, ¿cómo te van a instruir a ti? No entendí. Pues se puede llegar a eso. Entonces dije, no, ¿qué tal que esto lo apliquen a más cosas? Pues, da risa porque pues yo tengo como la proyección a vivir un sentido del humor muy permanente. O sea, yo me río mucho de las cosas y me río de mí mismo y me río de lo que me pasa y eso ayuda a vivir. Que el humor es importantísimo para vivir. Pero vamos allá. Por Dios, ¿será que hay salidas pedagógicas para los perritos cibernéticos y para todo eso? Bueno, pedagógicas no sé qué tanto. Creo que es eso. Es un problema de no entender tal vez que, por ejemplo, hablar de pedagogía implica hablar del mundo humano, ¿cierto? Y aplicar una categoría con la misma validez a un mundo como el de la inteligencia artificial es un problema. Pero puede darse. Sí, puede darse, digamos que en el manejo común del lenguaje, pero en estricto sentido no sería lo mismo, ¿cierto? Porque los procesos de instrucción en las inteligencias artificiales se dan a través de entrenamientos. Y eso es según, y esto me lleva a la otra categorización, las otras tipologías de inteligencia artificial, y es según su desarrollo. Las inteligencias artificiales se pueden desarrollar o a través de sistemas simbólicos, que es la que conocemos normalmente y a la que casi siempre el sentido común de las personas se refiere, que son inteligencias artificiales diseñadas básicamente por bits, ¿m? Y el diseño de algoritmos. Entonces, claro, ya diseñado el algoritmo, etcétera, se le puede entrenar con casos particulares para que, entre comillas, vaya aprendiendo. Pero vuelvo y digo, esto lo podemos utilizar como, no sé, un eslogan publicitario, pero no en estricto sentido, ¿no? En la filosofía hay que ser muy claros a qué nos estamos refiriendo. Y el aprendizaje de máquinas no es una categoría rigurosa, ¿sí? Porque el aprendizaje, la pedagogía, la didáctica, eso hace parte del orden, del estudio de lo humano, ¿cierto? Y no es lo mismo que hablar de un entrenamiento de un algoritmo, ¿no? Allí la máquina no está aprendiendo en el sentido humano. O de un perro. Porque O de yo un decía, perro, pero claro. ¿cómo es posible que un animal o un gato o un perro, uno tiene muy buenas relaciones con los animales y yo las tengo? O sea, yo tuve la oportunidad de tener una proximidad con los gatos y con los perros muy grande y los perros entienden muchas cosas porque son seres sensibles, o sea, sienten, por supuesto. Un gato es igualmente inteligente si entra en la relación de amo-gato y es muy cercano a uno y sobre todo en lo afectivo. Los animales en lo afectivo son muy honestos y muy limpios. O sea, un animal quiere desde su corazón porque se siente protegido y se siente amado. Un animal sabe que lo están acariciando y sabe que lo están tratando bien porque pues tiene sentidos, ¿no? O sea, son sentidos que le permiten aproximarse a estímulos que le son muy agradables. Es cierto. Entonces, los gatos, o sea, yo hablo con los gatos, por ejemplo. Les digo cosas y el gato comprende que lo estoy tratando bien. Y se va a aproximar y se mete entonces con la cola a las piernas y comienza a hablar con uno en términos felinos. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo he vivido y me encanta, ¿no? Y es verdad, pero a esto me refiero con los tecnoanimales. Lo que hemos hecho con muchas de las especies conocidas por el hombre
es hacerlos entrar en el proceso llamado de domesticación. Al domesticar a un animal, estos mismos han entrado bajo esas técnicas, ¿no? Las técnicas propias de la modificación que nosotros introducimos al mundo natural. Así que hablar del gato salvaje hace muchísimos años atrás en la evolución de esas especies, a hablar del gato doméstico hoy, sin duda no tienen comparación. Sugiero mucho tal vez dirigirse al primer capítulo del origen de las especies de Darwin. Él en el primer capítulo lo que aborda es precisamente cómo las especies han evolucionado, no naturalmente, sino tecnológicamente. Cómo las técnicas de crianza han hecho que existan otras especies y otros cambios evolutivos en esas especies. Yo creo que el reto ahorita es no perder las esencias. Última pregunta de este tercer capítulo y vamos a atarla con bibliografía. Diferencia entre inteligencia natural e inteligencia artificial y qué libros nos recomendaría. Bueno, entonces, básicamente la inteligencia artificial de la que hemos hablado, bueno, se me olvidó mencionar la otra que es a través de sistemas simbólicos y la otra es a través de simulación artificial neuronal, ¿no? Que son las que aprenden de manera más particular y ya no se les diseña un sistema informático, ¿no? Entonces, estas dos son las llamadas inteligencias artificiales y se diferencian de la nuestra por algo muy básico y es el hecho de que ellas no tienen conocimiento semántico de las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen significado. Ellas, en el caso de las inteligencias funcionalmente diseñadas informáticamente, son solo signos, son puras formas numéricas, bits, pero no tienen significado objetivo. No hay una conexión entre el signo y el objeto. Eso es semántica, conexión de un signo que está representando un objeto. El ser humano sí la tiene. La inteligencia del ser humano conecta signos con objetos. Eso no lo puede ninguna inteligencia artificial. Ni la de representaciones simbólicas, ni la inteligencia artificial que se desarrolla a través de un proceso de conexión neuronal artificial. Tampoco. Ninguna de estas dos puede representarse objetos. Por lo tanto, no podemos decir que la inteligencia artificial entienda o comprenda, ¿no? Porque no tiene significado. Espectacular. Y la diferencia entre la natural y la artificial sería básicamente hoy qué para una persona que está... Hay una gran convergencia. Decir de pronto que ahí existe una diferencia sería más bien tópica, es decir, lógica, ¿no? La inteligencia natural es la que se ha desarrollado orgánicamente, naturalmente, biológicamente. Así podemos entender ese sentido. Y la artificial que ha sido en virtud de la cultura. Y bueno, para ofrecer algunos libros interesantes al respecto, considero que en la editorial Gediza hace poco se publicó en la categoría de ciencias cognitivas un libro que se llama Inteligencia Artificial y los nuevos debates contemporáneos. En ese libro hay una intervención variada de muchos autores que han desarrollado ingeniería artificial, como Minsky, Moravec, ¿no? Simon Papert, bueno, los más conocidos en las distintas líneas del manejo de inteligencia artificial. Y quienes estén preocupados por las cuestiones éticas y políticas, recomiendo una obra que se llama Ética de la Inteligencia Artificial, de Kokelberg. Espectacular, maestro. Ética de la inteligencia artificial. Llegamos al cierre de nuestro capítulo número 3 de la saga de Filosofía de la Tecnología y Transhumanismo con el profesor, el doctor Daniel Felipe Moreno Sarmiento, a quien le damos las gracias. Ya a ustedes los invitamos a nuestro capítulo final de la saga, el 4º capítulo, en breve. Mil gracias.